Continuamos en el estudio del Evangelio de Juan y hoy vamos a trabajar el capítulo 16. El capítulo 16 del Evangelio de Juan. Ya vamos en el 16. Falta poco para llegar al final, pero la verdad yo no quiero todavía llegar al final de Juan. Está demasiado especial, edificante, muy enriquecedor el Evangelio de Juan. Pero vamos con la misericordia de Dios aquí en el capítulo 16. Vamos a leer versículos del 1 al 4. Si usted lo encuentra, se pone de pie, si le es posible, y vamos a orar luego para que el Señor nos ayude y nos bendiga. Evangelio según San Juan capítulo 16, versículos del 1 al 4 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. La gloria de Cristo nos consuela ante el odio de los religiosos. Hace 8 días estuvimos viendo cómo la gloria de Cristo nos consuela ante el odio o el aborrecimiento del mundo. Pero aquí el apóstol Juan ya no habla tanto del mundo allá afuera, sino del ámbito religioso. Cómo el ámbito religioso también se va a poner en contra de la iglesia. La gloria de Cristo, que es el asunto global del Evangelio de Juan, una gloria que se quiere manifestar, un poder de Dios que se quiere manifestar para ayudarnos, para sustentarnos, para guiarnos, para cuidarnos en un mundo tan hostil. Aquí el apóstol Juan, en estas líneas, ya nos da otro aliento a través de las palabras de Jesús, otro consuelo, nos hace otras advertencias maravillosas, pero ya desde el punto de vista religioso. La iglesia tendrá un combate espiritual, tendrá un combate religioso con otros grupos, con otros pensamientos, con otras ideas. Y eso hará que la iglesia sea también perseguida. De hecho, en la actualidad usted puede distinguir, conocer, saber cómo muchos otros grupos religiosos nos odian, nos maltratan. Hay otras iglesias que dicen que somos falsos. La iglesia católico romana dice que nosotros somos unos protestantes, otros han sido más benévolos y entonces nos dicen hermanos separados. Y así sucesivamente cada uno va manifestando su odio o su falta de tolerancia frente a la iglesia. La historia dice que fueron muchas las personas que murieron por causa de esto. Fueron muchas las personas que fueron llevadas a la hoguera por causa de la fe. Jesús lo advirtió, Juan lo coloca aquí y quiere darle un consuelo a los discípulos, pero también a nosotros como iglesia. Es triste saber cómo hoy en día andamos en competencias de demostrar cuál es la iglesia verdadera. La mía es la verdadera, la mía es la que es. Los unos tienen el Espíritu, los otros no lo tienen. Y andamos en una pelea, en una lucha constante. Pero el Señor dice que su gloria, su poder nos va a ayudar, porque hasta nos van a expulsar de las sinagogas. La gloria de Cristo nos consuela ante el odio religioso. ¿Cómo lo hace? ¿Qué es lo que Jesús comienza a compartir acerca del tema? Lo primero que Él hace es advertirnos de ese odio. El primer aspecto que Jesús le habla a los discípulos es: va a haber un odio religioso por usted. Va a haber una disputa religiosa, va a haber un combate religioso por lo que usted va a enseñar. Él en el versículo 1 dice: estas cosas os he hablado para que no tengáis
tropiezo. La palabra tropiezo es una palabra en el griego, es una palabra muy afín con nuestro lenguaje. La palabra griega es escandalizo. ¿Sabe de dónde viene la palabra? ¿Hacia dónde está dirigida? La palabra escándalo. Nosotros tenemos la palabra escándalo. Viene de allí, escandalizo. Lo que indica entonces, o advierte el Señor Jesús, es que Él nos está advirtiendo: estas cosas os he hablado para que no se escandalicen, para que ustedes no tengan un desánimo, no se vayan a asustar, porque ustedes con su sola fe van a provocar celo. Hoy diríamos nosotros aquí eso, otros dirían en la otra congregación lo mismo, y así sucesivamente. Cada uno disputaría por esa verdad. Ahora miraremos cómo entonces se define eso. Lo que Jesús nos está advirtiendo es: miren, tranquilos, no se escandalicen, no vayan a tropezar, no vayan a caer como en una trampa. Esa palabra se usaba cuando se tomaban las trampas. Yo cuando era niño cogía por allá en una finca, armaba en una reja, donde guardan los pajaritos. Entonces uno le pone una, ¿cómo se llama eso? Una jaula. Entonces uno levantaba la tapita, le ponía el sueñuelo allá adentro, un palito aquí, cuando veía el pajarito allá adentro, ¡pum!, atrapado. Eso sí que me gustaba. Pero ya me arrepentí, ya el Señor me perdonó por eso. Y yo hacía eso. Esta palabra es un poco referente a eso. En el contexto griego se utilizaba para atrapar o para que alguien no cayera en la trampa, no caiga en la trampa. Estas cosas os estoy hablando, les seguiré diciendo, para que no tengan tropiezo, para que no caigan en la trampa, porque muchos los van a expulsar, muchos los van a sacar de las iglesias, los van a perseguir para matarlos. La enseñanza de Jesús le apuntaba a una adoración prohibida. Os expulsarán de las sinagogas. Aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará inclusive que rinde un servicio a Dios. ¿Cuántos musulmanes no se ponen una bomba en el estómago por Alá? Lo hacen. ¿Cuántos murieron en la Inquisición en el nombre del Señor? ¿Cuántos fueron lanzados a las hogueras? Dice el versículo 2: os expulsarán, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto, ¿por qué? Porque no conocen a Dios. Lo que quiere enseñarnos Jesús es: mire, usted reciba consuelo del Señor. El Señor dice: recibe consuelo mío. ¿Por qué? Porque primeramente van a prohibirte la adoración, van a hacerlo por ignorancia de Dios. Versículo 3: harán esto porque no conocen al Padre ni me conocen a mí. Habrá persecución, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Iglesia, mis amados, usted cuando cree en Jesucristo, usted va a recibir persecución. Pero no solamente del mundo, dice el contexto en el capítulo 15, versículos del 18 en adelante: el mundo los va a aborrecer. Pero en las otras congregaciones, en los otros credos, también los van a perseguir.
también los van a expulsar. Es más, lo harán creyendo que están convencidos de que lo hacen por amor a Dios. Esto se los digo para que ustedes estén atentos. Les advierto esto, no caigan en la trampa. ¿Por qué no caer en la trampa? Porque cuando una iglesia es más violenta que la otra, pareciera ser que es la dueña de la verdad. Cuando la Inquisición imperaba y mataban a todos los que creyeran en Jesucristo y que no siguieran al Papa, los metían en la hoguera. Cuando pensaban diferente, cuando dijeron que la salvación era por gracia, cuando todas estas cosas se decían, cuando no al Papa, cuando no a la confesión auricular, cuando no a la Inmaculada Concepción de María y su ascensión siempre virgen, cuando todas esas cosas se decían, a la hoguera, muerte, pax romana, aniquílelo. Cuando todo eso se decía, mataban en nombre del Señor, en el nombre de la fe. Jesús ya lo había advertido. Y cuando esa iglesia toma toda esa fuerza y ese poder, el mundo, ¿qué cree? Que esa es la verdadera, esa es la genuina, es la que verdaderamente es. Jesús dice, no caigas en esa trampa. Porque cuando ellos lo hacen ignorando a Dios. Dice el versículo 4, parte B, esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Sigue el Señor Jesús viendo la tristeza, la aflicción en el corazón de sus discípulos. Tal vez esas palabras parecieran no ser alentadoras. Tal vez esas palabras están diciendo, pero uno bien triste porque usted se va. Y usted me está diciendo que me van a sacar de las sinagogas. Pues Jesús estaba haciendo una advertencia. Ustedes tienen que vencer la tristeza. Tienen que llenarse de valor, porque la persecución será severa. Y esa persecución no solamente es de un mundo que aborrece al creyente, sino que esa persecución vendrá de otros credos que no aceptarán lo que tú les enseñes, lo que tú crees. Persecución religiosa. Pero el Espíritu Santo está para consolarnos, para ayudarnos. Al creyente se le va a prohibir adorar, se le va a prohibir exaltar al Señor. Usted hoy en día ve repetidas veces eso. Usted va a un colegio público y ya no se puede hablar tan naturalmente de Dios. Si usted habla de Dios y si especialmente se mete en el tema LGTBI, peor todavía. Lo quieren aniquilar, lo quieren matar a usted, lo quieren comer vivo, intolerante. Hace 8 días les compartí cómo ese bus en Bogotá le tiraban pintura a los policías, los insultaban, el bus de la intolerancia. ¿Sabe por qué? Porque ellos no quieren que nosotros obedezcamos al Señor. Su persecución no es solamente del mundo, su persecución también será de parte de los religiosos. Iglesia, mientras yo pensaba en esta persecución de las iglesias, también pensé en algo. No solamente son los otros credos, es que nosotros mismos también nos perseguimos. Tristemente. Sí, nos estamos persiguiendo. Muchas veces cuando tenemos disputas teológicas y queremos nosotros en nuestro afán y en nuestro desenfreno atacar al otro, pensando que vamos a purificar la iglesia, la vamos a limpiar de una enseñanza falsa. Y eso está bien, la iglesia de Éfeso en Apocalipsis lo hacía. Ella probaba a los que decían ser y no lo eran. Eso está válido, pero no nos podemos comer vivos.
Tenemos que tener la paciencia para que el Espíritu Santo nos vaya convenciendo a todos. Mientras tanto, podemos ir dialogando, podemos ir conversando, planteando, pero no comernos vivos. Eso no está bien. No podemos comernos vivos entre nosotros mismos. Saben, no hay nada peor que una persecución religiosa. Porque la persecución religiosa hará que la fe se cuestione. Habrán una cantidad de información que si tú no estás preparado, el otro hará que tú dudes. Por eso él comenzó diciendo: estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Escandalizó, no caiga en la trampa. Cuidado con esas trampas, porque aquí no tiene más razón el que más grite. Aquí no tiene más razón el que más se enoje. No, es el que mejor argumente. Si a usted le llega un testigo de Jehová a la casa, ¿cómo hará usted defensa de la fe? A usted lo van a atacar. A usted le van a decir muchas cosas. Lo primero que van a hacer es poner en duda su fe. El Señor Jesús les está diciendo: no se vayan a dejar escandalizar, no se vayan a dejar hacer tropezar, no caigan en la trampa. Si vamos a recibir persecución espiritual o religiosa, tenemos que estar muy firmes en la palabra del Señor. El Señor nos lo advierte, lo está diciendo: se los advierto para que después no digan. Se los advierto para que se acuerden que yo se los había dicho, dice el versículo 4. Hoy usted que escuchó este mensaje, usted que ha escuchado ya y ha leído este pasaje, capítulo 16, hoy el Señor te está advirtiendo: te van a hacer dudar. ¿Cuántas personas en su celo no han intentado demostrar que usted no es, que yo no soy? Pero quien nos ayuda en eso es el Espíritu Santo. Mientras que el Espíritu Santo nos va ayudando en todo esto, nosotros no nos podemos comer vivos. No podemos mochar todo lo que se nos atraviese, trigo y cizaña, porque no sabemos la diferencia entre el uno y el otro. Nos toca esperar que la siega, el tiempo de donde el Señor ya va a cosechar todo y va a separar el trigo y la cizaña. Ahora créame que si yo le veo a usted un concepto herético, pues se lo diré. Y la iglesia también, no solamente el pastor. Esto no es función solamente mía, es de todos. Así que, iglesia, harán que tu fe se cuestione. Serás acusado, abusado, calumniado. Pretenderán silenciarte y pretenderán que no adores, que no sirvas. No nos ha llegado a nosotros este tiempo, pero nada raro que nos metan a la cárcel. Prisiones, torturas, asesinatos, como en otros lugares del mundo. Persecución dentro de la misma iglesia. Pero el que persigue de esa manera y con esa obstinación, dice el apóstol Juan, lo hacen porque no han conocido a Dios, no entienden quién es el Señor. El mismo apóstol Juan había dicho: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Significa entonces que usted tiene libertad de conciencia. ¿Qué significa libertad de conciencia? Significa que su conciencia no puede ser manipulada ni abusada. Debo permitir que sea el mismo Espíritu Santo quien te convenza, no mi elocuencia. Es el Espíritu el que te convence, es el Espíritu el que te enseña. Ya nos lo va a decir, ya nos lo va a mostrar. Pero el Señor está advirtiéndonos como iglesia: serás calumniado, serás perseguido, serás insultado como creyente, serás burlado.
El creyente debe ser valiente frente a eso. En Juan capítulo 16, versículo 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor que nos está diciendo hoy, aunque te van a perseguir desde el ámbito religioso, tenga confianza. Yo te voy a ayudar. Te va a despreciar y te va a aborrecer el mundo. Confía, yo te voy a ayudar. Confíen en mí. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por eso nosotros vamos es en el nombre de Jesús. Así que lo que primero hizo Jesús para que viéramos la gloria de Cristo y para que su gloria nos consolara ante el odio religioso, nos advierte que sí va a ocurrir. Ya ha ocurrido y seguirá ocurriendo y cada vez se pondrá peor. El Papa viene para Medellín, va a estar en el Parque Juan Pablo II. Tengo ganas de ir a darme la vuelta a ver a quién pillo por allá. No voy a hacer eso. Va a haber un despertar religioso desde esa iglesia. Estoy seguro que se van a incrementar muchas cosas más. Y aquí miraremos de qué estamos hechos. Realmente en quién estamos creyendo. Jesús nos está advirtiendo, a usted lo van a menospreciar. El día que usted le diga a toda la familia que usted es un cristiano evangélico, usted ahí va a empezar a saborear lo que es el desprecio espiritual. ¿O no nos ha pasado a muchos? Nos ha pasado a muchos, porque no quieren que nosotros sigamos a Cristo. Quieren es que sigamos a una religión, a un grupo. 2. El Señor Jesús, en este pasaje, para consolar el corazón de la iglesia, el corazón tuyo, el que está siendo perseguido, aquel que no es aceptado dentro de la familia. Acá hay muchos que la familia ya no la va con usted, que porque usted es cristiano, porque usted está yendo a la bautista. Algunos no los quieren en otras iglesias porque se vinieron para acá. Estás yendo allá. No tienen el espíritu. Usted que está siendo perseguido así, hoy el Señor Jesús quiere consolarte el corazón. ¿Cómo lo hace? Nos advierte del juicio del mundo. Del juicio al mundo. Versículos 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creéis en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Quién juzgará al mundo? El Espíritu Santo. ¿Quién tratará con el mundo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que habita dentro de la iglesia va a ejercer un trabajo de juicio. Él nos advierte de ese juicio que hará al mundo. ¿Cómo lo hará? La obra del Espíritu Santo en el incrédulo comienza convenciéndolo de su rebelión a Dios. Por eso dice, lo convencerá de pecado. La obra del Espíritu Santo con el mundo es tratarlos de convencer, tratarlos como pecadores. Él los va a juzgar de esa manera. A la iglesia le dará otro tratamiento, pero al mundo le va a convencer. Ustedes son pecadores. En segundo lugar, el Espíritu los convencerá de la incredulidad en cuanto a la justicia. Dice, versículo 8. Cuando venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí.
Es el Espíritu Santo el que juzgará, pero también de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Lo que está indicando aquí el Señor en las Escrituras es que el mundo no entiende la justicia de Dios provista por Jesús. Me voy al Padre significa o se refiere no solo al hecho de un viaje, sino a la manera en que irá al Padre. Él irá en términos de justicia. Él es justo y Él convencerá a la humanidad de que Él es el único justo. El Espíritu Santo va a juzgar al mundo. El Señor nos está advirtiendo, dentro de la obra del Espíritu Santo, esa es parte de su trabajo. Y de juicio, porque Él es el que va a poder juzgar tanto a vivos como a muertos, a creyentes y no creyentes. Él es el que ejecutará ese juicio. El rol del Espíritu Santo con el mundo es que cuando Jesús vuelva, lo condenará. Dice, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Eso ya es un acto juzgado, eso ya está definido. El tratamiento del Espíritu Santo con el mundo es Él el que lo va a juzgar. Por eso el término los convencerá, y cuando venga convencerá al mundo. ¿Sabe aquí qué implica la palabra griega elegio? Convencer significa demostrar su culpabilidad. El Espíritu Santo les va a convencer, les va a demostrar la culpabilidad que tiene. Entonces, el mundo aborrece la iglesia. Los otros credos, las otras religiones, las otras confesiones también nos van a perseguir y nos van a expulsar, y algunos hasta nos matarán creyendo que lo están haciendo bien para el Señor. Correcto. Pero el Espíritu Santo, nos advierte el Señor, se encargará de ese juicio. No somos nosotros. Nosotros no estamos aquí para andar juzgando. El Espíritu Santo se encargará de ellos. El Espíritu Santo es el que convencerá. El que marcará la diferencia entre la iglesia y el mundo se llama el Espíritu Santo. Por eso no traigamos ese ejercicio al interior de la iglesia, donde nosotros mismos nos comamos vivos. No, porque si nosotros contamos con el Espíritu Santo, no esperamos que el Espíritu Santo nos convenza a todos cuando hay una idea, cuando hay un pensamiento, cuando hay un deseo, cuando hay un sentir. El Espíritu Santo hará la obra en medio de nosotros. Pero también dice la Escritura que el Espíritu Santo nos va a nosotros, a los creyentes, a conducir a toda verdad. Versículo 12. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, y ese es muy importante ese término, el Espíritu de verdad. Juan usa este término refiriéndose al Espíritu Santo porque Él es el dueño de la verdad y Él es el que puede darnos esa verdad. Versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¡Qué lindo! ¿Saben? La función del Espíritu Santo con respecto a la iglesia es conducirla a toda verdad.
Es el Espíritu Santo el que nos guía, Él es el que nos va a ayudar a tener ese mismo sentir, ese mismo pensamiento. El Espíritu Santo tiene como tarea en el creyente guiarlo. Él promete consuelo a la iglesia diciéndole: vea, a usted le van a tender trampas religiosas. La palabra tropiezo en el versículo 1. No caiga en esas trampas. ¿Sabe cómo le voy a ayudar? Dice el Señor. Yo les voy a enviar mi Espíritu Santo y es Él el que se encargará de conducirlo, de guiarlo, de llevarlo a toda verdad. Por eso Juan lo llama el Espíritu de verdad. ¿No le parece eso muy lindo? A mí me parece lo más maravilloso. No estoy solo, tú no estás solo. ¿Tendremos persecución religiosa? Mucha. Habrán muchas confesiones, muchos credos, muchas ideologías. ¿Saben una cosa? Hoy el Señor nos está diciendo: tú puedes invocar al Espíritu Santo para que Él te ayude. ¿Qué es invocar al Espíritu Santo? Me estoy metiendo aquí en un lío teológico. No estoy queriendo decir con ello que el Espíritu está por allá lejos y después Él viene donde mí. No. Cuando yo hablo de invocar, es apelar a su labor. Apelo a la labor del Espíritu Santo. ¿Cuál? Guiarme, conducirme a toda verdad, mostrarme toda verdad. No es que yo esté diciendo: Espíritu Santo, desciende, desciende. No, porque Él no está arriba. ¿Él dónde está? Está en nosotros. El Señor lo prometió, ya lo vimos días atrás, eso se cumplió en el libro de Hechos de los Apóstoles y nos dio ese poder. Estando el Espíritu Santo en medio de nosotros, podemos decirle: Espíritu Santo, ayúdanos. La misma Biblia dice: si usted es falto de sabiduría, ¿qué tiene que hacer? Pídala a Dios y Él te la dará. Cuando nos aborrezca el mundo, cuando nos persigan de otro credo, de otra confesión, de otra religión, de otra filosofía, el Señor Jesús está diciendo: tranquilos, tengo algo que decirles. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará, versículo 13, a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. La Iglesia Bautista Prado Centro sí cuenta con el Espíritu Santo. Si cuenta con Él para que nos guíe, para que nos conduzca a toda verdad. Si hay una idea diferente, y esto suele ocurrir mucho entre la iglesia bautista. Nosotros usamos una broma entre los pastores bautistas. Decimos: donde hay dos bautistas hay tres ideas. Siempre donde hay dos bautistas hay un montón de ideas. Y esas tres ideas hay que llevarlas a la asamblea. Y eso se complica mucho. ¿Qué es entonces con lo que nosotros podemos contar para que vayamos y lleguemos a esa verdad? Contar con el poder del Espíritu Santo. Que Él nos ayude, que Él nos conduzca. En eso necesitamos paciencia. Espere, sepa esperar que el Espíritu convenza a todos. Pero es que es muy complicado que aquí haya solo uno convencido de una idea. Créame, es muy difícil. Es muy difícil que uno solo tenga una idea y que esa idea sea la correcta. Esperemos a ver si el Señor nos la muestra. Esperemos que sea el Espíritu Santo el que nos vaya convenciendo a todos, y para eso se necesita paciencia. Usted se imagina donde el pastor saliera con una idea bien rara y se las imponga y los obligue a hacerla. No, eso no está bien. ¿El pastor qué debe hacer? Esperar que el Espíritu Santo nos convenza a todos para hacer dicha idea. Si no nos convence a todos, esa idea puede no ser de Dios, puede ser mía. Y yo ahí no voy a pelear con usted. Y espero que usted también tenga el mismo pensamiento. Porque creemos que es el Espíritu Santo. Contrario a lo que muchos dicen, que los bautistas no creemos en el Espíritu Santo. Sí, claro que creemos, es Él el que nos guía, es Él, según el versículo 13, el que nos conduce a toda verdad, nos hablará, nos dirá, nos enseñará. ¿Cómo?
a través de su palabra. Él nos va a guiar, Él va a mostrarnos qué dice aquí. Vayan por acá. Si alguno se opone, tranquilo, pues entonces esperemos que el Espíritu Santo nos convenza a todos de esa verdad. Pero esto no es a las malas, porque podemos incurrir en ese odio, en ese rencor, en esa maldad espiritual o religiosa que estamos viviendo y que seguiremos viviendo en estos tiempos. Cada día se va a intensificar más el odio, el rechazo por la iglesia cristiana, no solo por el mundo, sino por otros credos, por otras confesiones, por otros pensamientos. Confiemos en que el Espíritu Santo nos ayude. ¿Quieres conocer la verdad? Es el Espíritu Santo el que te la revelará y te la mostrará. Es el Espíritu Santo el que te guiará, te conducirá a toda verdad. Es el Espíritu Santo prometido por nuestro Señor Jesucristo para consolarnos, guiándonos a toda verdad. Usted está nervioso, está nerviosa porque tal vez hay muchas ideas. Cuente con el Espíritu Santo. Él le guiará, Él le mostrará, Él le revelará, Él le dejará ver lo que Dios quiere, porque Él no habla de su propia cuenta, sino lo que ve hacer del Padre, lo que ve del Hijo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Y vamos a orar por nosotros mismos, por la Iglesia Bautista Prado Centro. Vamos a orar para que el Espíritu Santo siempre nos consuele ante tanto odio religioso de la época, ante tanto desprecio, no solo del mundo, sino de la religión de este mundo. Usted será perseguido, eso es indudable. Seremos perseguidos, viviremos momentos de tribulación, cada día se intensificará más esa tribulación, algunas veces por el mundo, algunas veces por otras confesiones. No se deje engañar, no se vaya a dejar enredar, no caiga en la trampa.